Aleluya, aleluya. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Qué alegría poder adorar juntos al Señor, ¿verdad? Es un gusto que podamos estar juntos. Qué bueno que pudieron conectarse. Entonces, esta tarde nosotros estamos en el medio de esta gran nación también y hemos querido preparar este espacio para que juntos como comunidad podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Y esta tarde el Señor me estuvo hablando y estuvimos preparando todo este tiempo. Y el Señor nos estuvo ministrando respecto a una situación que está aconteciendo. Hemos visto durante el tiempo que llevamos en este país cómo primeramente me sorprendió mucho la cantidad de hijos de Dios, cristianos hijos de Dios, hermanos en la fe que están en Rusia, en Moscú, están esparcidos por todo Rusia, Moscú, San Petersburgo. Hay muchos cristianos. Y número dos, me sorprendió mucho también ver la condición espiritual en la que muchos cristianos se encuentran en este momento. Yo les digo desde ya, mi deseo no es juzgarte, mi deseo no es decirte lo que está bien o está mal. Mi deseo es solo poder ser de bendición y poder compartir contigo lo que Dios está haciendo y recordarte una verdad preciosa. El título de este mensaje que te quiero compartir en esta tarde se titula Regreso a casa. Y es así, quizás te estás preguntando, bueno, ¿a qué casa me estás invitando? ¿De qué casa me estás hablando? Y bueno, te estoy hablando de la presencia de Dios, te estoy hablando de regresar a los brazos de tu Padre, de regresar a ese lugar de donde nunca debiste salir, y es su presencia. Por eso quiero pedirte que ahí donde estás, por favor, me acompañes, vayas conmigo a el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11, a partir del versículo 11. Hay una parábola maravillosa, una parábola que el Señor Jesucristo usó para enseñarle a unos fariseos y a sus discípulos la postura que tiene el Señor hacia aquellos que regresan a su presencia. Y si te estoy invitando a regresar a casa es porque creo que hay muchas cosas, de la misma manera que en estos momentos puede estar nevando, ¿no? Y como mismo la temperatura ha ido descendiendo, quizás en tu espíritu está pasando. Si no te sientes así, gloria a Dios, bienvenido a esta familia. Bienvenido a recibir la palabra de Dios, pero si te sientes frío, si te sientes separado de Dios, este es tu momento. Si sientes que no eres quizás la persona que solía ser delante de la presencia de Dios, bueno, esta enseñanza es para ti. Y quiero por favor que me acompañes, ya te dije, Lucas 15, versículos a partir del 11, y quiero leerte, compartir contigo esta parábola maravillosa. Esta parábola tremenda que, como te decía, el Señor compartió, y dice la parábola, y dijo un hombre, dijo Jesús, este era Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y él, por supuesto el padre, les repartió sus bienes. Versículo 13 dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase puercos, dice la traducción. El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, escucha esta parte, es una parte preciosa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed la mejor vestidura y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros, yo sé que en muchas ocasiones, quizás para los que llevan tiempo
como hijos de Dios. En muchas ocasiones hemos escuchado esta parábola, la parábola del hijo pródigo, el hijo que regresa, el hijo rebelde que se va y malgasta los recursos de su padre, el hijo que luego vuelve y el padre le da todo. Pero nosotros nos hemos comportado de esa manera. ¿Qué pasa? Inconscientemente puede suceder que nos encontremos en esta situación y tenemos que saber, primero que nada vamos a entender que Dios es nuestro Padre y tienes que saber que esta parábola, que es una historia que Jesús usó para dar una enseñanza, está hablando estrictamente de ti. Dentro de esta historia hay un diseño del reino de Dios muy especial y muy poderoso que te incluye a ti y a mí. Primero necesitamos saber que Dios es nuestro Padre. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Dios es un Padre bueno que nos ama con amor eterno. Dios es un Padre bueno que preparó una herencia para nosotros. Y Dios preparó el camino para que nosotros estuviésemos conectados con Él a través de Jesucristo. Esa herencia es para ti y para mí. Esa herencia es para todo aquel, como dice Juan 1:12, que lo recibe y cree en su nombre. Dice que Él le dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos ese Padre y no hay nada que pueda cambiar esa verdad. Dios es nuestro Padre, es tu Padre. Y muchas veces nos portamos de esta manera. Miren, a mí me sorprende muchísimo cómo las personas, te decía, la condición espiritual de los cristianos, hijos de Dios que me he encontrado aquí. Y el Señor me habló y me reveló algo que primeramente lo apliqué a mi vida. Y es esto, miren, por muchos años hubo personas que nos hicieron creer, consciente o inconscientemente, que salir de Cuba era un pecado. Yo sé que a ti te pasó y es triste, y es la triste realidad. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que haber salido de Cuba era un pecado. Y consciente o inconscientemente, al salir de Cuba, también salimos de la presencia de Dios. Y esa es la condición en la que se encuentran muchas personas hoy, que tuvieron que salir de su país por decisiones, tuvieron que salir de su país por mejorar, por un plan de vida diferente. Nadie puede juzgar las razones por las que tú te fuiste de Cuba. Nadie tiene el derecho de decirte si fue bueno o fue malo. Solo tú y tu familia, y solo tú y tu deseo de honrar a Dios es lo único que determina si salir de Cuba fue algo bueno o malo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros salimos de Cuba y tuvimos esta influencia dada por espíritus, usted sabe, que operan en el gobierno, espíritus de manipulación y control, espíritus que quieren gobernarlo todo, nosotros llegamos a creer que irnos de Cuba era un pecado. Personas que se creyeron dueñas de nuestras vidas, gente que nos aman, por supuesto, familiares, que con su deseo de que nos fuese bien, pusieron en nosotros esa sensación de que estábamos dejando algo atrás. Pero quiero decirte en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no es así. Quiero decirte que haberte salido de Cuba no es el pecado, no es el problema. Quiero decirte que haber tomado la decisión de salir de tu tierra, la tierra que te vio nacer con tu familia, y atreverte a soñar en un país nuevo, y atreverte a soñar en una nueva ciudad y en un nuevo sistema, oye, ese no es el problema y ese no es el pecado. El asunto más grave es cuando nosotros creímos que dejamos a Dios en Cuba. Y tienes que saber, quiero sembrarte esta semilla en tu espíritu. Dios no está limitado a una nación. Dios no está limitado a un país. Dios no es cubano. Dios no es americano. Dios no es brasileño. Dios no es puertorriqueño. Dios no tiene nacionalidad. Dios es la nacionalidad. Dios es el Dios de toda la nación, de toda lengua, de toda raza. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. O sea, nunca hubo pecado por salir de Cuba. Y esta es mi humilde opinión. Nunca estuvo mal, nunca el problema fue salir de tu nación. El problema fue cuando creímos que Dios se quedó en Cuba. El problema fue ese, que dijimos, bueno, me voy. Y como mucha gente quizás no te entendieron y otros te juzgaron y te trataron y trataron de manipularte y no lo lograron, inconscientemente llegamos a pensar que Dios no lo aprobaba. Y siento en mi espíritu el dolor del Espíritu Santo de cómo muchos tuvieron que tomar la decisión, por desconocimiento evidentemente, de romper su relación con Dios porque creyeron que Dios estaba solo en Cuba. Dios es el Dios de toda nación, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu. Dios no tiene mentalidad de país. Dios ve al mundo, Dios ve naciones. Y te lo digo con mucho cariño, y es un chiste que uso mucho.
La Biblia, cuando usted lo mira, es el libro más lleno, se lo decía a mis amigos, a discípulos, que el libro es el libro de los inmigrantes. Cuando usted mira la historia de la Biblia, se dará cuenta que muchas personas emigraron, que moverse de un sitio a otro no era un problema. Porque el Señor crea gente con propósito, gente con llamados. Hay personas que tienen un llamado a Cuba y por supuesto estarán en Cuba y nunca saldrán de ahí. Y el Señor claro que los puede bendecir. Claro que el Señor los va a hacer prosperar allí en todo lo que hagan, pero hay personas que tienen un llamado a no salir, a salirse de Cuba, a ir a las naciones, a ir a donde sea que el Señor ponga en su corazón hacerlo. Y mientras tú seas fiel a tu familia, mientras tú seas fiel a tu Dios y mientras tú seas fiel a lo que honra el nombre de tu Dios, óyeme, no hay ningún problema con que tú te emigres, que tú camines, que tú te muevas. Te lo digo por experiencia. Entonces, el conflicto es este. Podemos descifrar el conflicto que existe y es que muchos de nosotros, sea de la nacionalidad que usted sea, no solo para cubanos, todo emigrante, consciente o inconscientemente, pudo haber creído que dejó a Dios en su país y no es así. El conflicto es este, que ahora nos encontramos con una nación donde Dios no es lo que más usted puede ver aquí. Aquí hay muchas cosas, mucho desarrollo económico. Aquí disfrutamos de otras facilidades, pero el nombre de Dios no es algo tan común y no es algo que podemos ver en todas partes. Hay sus iglesias, son iglesias ortodoxas con sus características que no honran a Dios de la manera que nosotros lo hacemos o de la manera que nos fue revelado. Entonces, en medio de este ámbito, con tantas cargas, con tantas preocupaciones y planes, ahora nos encontramos en una situación donde muchas veces nos sentimos lejos de Dios. Muchas veces sentimos que Dios no está con nosotros. Muchas veces llegamos a pensar que Dios está molesto con nosotros. He encontrado gente que han creído por mucho tiempo que Dios está molesto con ellos. Que Dios que Dios los maldijo por salir de Cuba y no es real. He visto mucha gente que sufre en estos momentos y quiero que sepas, si eres tú una de esas personas, que no es real. Dios no está molesto contigo. Tu padre te está esperando de la misma manera que espera este hijo y te está esperando. Vamos a lo que dice la palabra. Yo quiero que usted lea conmigo en el versículo, los versículos del 11 al 13, dice la palabra. Vamos a ponerlo acá para que usted pueda verlo. En los versículos del 11 al 13 dice, este hombre tenía a sus hijos y el menor le pidió a su padre. O sea, yo quiero esta tarde dejar algo bien claro, y es que pedir la herencia, según mi humilde opinión, no fue el problema. Muchas personas han hablado mal de este hijo. Yo no estoy defendiendo a nadie, por supuesto. Creo que es algo absurdo querer defender un personaje bíblico. No es mi función esta tarde. Mi función es poder bendecirte a través de la palabra. Y el problema de este muchacho no fue pedir la herencia. Él le dijo, Señor, él dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y me llama la atención muchísimo de que este hijo no gritó, no robó, él no manipuló, como otros personajes bíblicos hicieron con el objetivo de obtener bendiciones, con el objetivo, ¿sabes? Con todo este tema de los hermanos, con el tema de la primogenitura, que creó todo un andamiaje para recibir la bendición de su padre, pero este hijo no. Este hijo sabía quién era su padre, este hijo estaba consciente de que su padre lo amaba y que había preparado una herencia para él. Y así es Dios con nosotros. Nosotros necesitamos entender que Dios es un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que tiene una herencia para nosotros preparada. Y él le dijo, Padre, quiero la parte que me corresponde. Y dice aquí que el Padre, y él les repartió sus bienes. O sea, no solo le dio la parte que le tocaba a él, sino que separó la parte del otro hermano, del hermano mayor, que también se habla de él, que en otro momento podremos hablar de esta persona. Dice que se los dio, y miren lo que dice el versículo número 13, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Aquí es donde creo yo, en mi opinión, que empezó el conflicto. El conflicto no era que él haya pedido la herencia, sino que el problema fue cuando este hijo, quizás si se hubiese quedado con la herencia y las bendiciones que su padre le dio y hubiese permanecido junto a su padre, seguramente, estoy seguro que este padre bueno que lo amaba, lo iba a enseñar cómo poder administrar correctamente esta herencia. Y si él no se hubiese ido, nosotros hoy no tuviésemos la parábola del hijo pródigo, porque todo se trata de cómo se fue el hijo.
No se trata de que un hijo fue bendecido. El problema no es que tú estés bendecido, el problema no es que tú tengas finanzas, el problema no es que tú tengas comida. El problema es que tú te separes de Dios. Y vengo a decirte que sí, puede ser que te hayas separado de Dios. El Señor te dio porque yo creo que fue Dios quien te bendijo para llegar a este país. En nuestro caso, mi esposa y yo tuvimos que enfrentar muchas situaciones. Y no pasó ni un momento en que Dios no nos guardara, no nos diera, no abriera una puerta, no tocara a personas desconocidas. Aún en medio de donde estábamos, en medio de Cuba, en medio de la situación, fue una experiencia sobrenatural. Y no creo que cuando te sientas mal tú digas, wow, es porque Dios no está conmigo. No, Dios te bendijo. O sea, yo creo que Dios desató una herencia sobre ti. El Señor fue quien desató los bienes para llegar aquí. Pero, ¿qué pasó? Porque irse de Dios no significa irse de Cuba. Tú podías haber salido de Cuba y haber seguido en esta tierra con la bendición de Dios y la presencia de Dios. Y es el mismo caso de este hijo. Si él se hubiese mantenido cerca de su padre con su herencia, estoy seguro que el padre lo hubiese guardado y el padre le hubiese enseñado cómo administrar esta herencia. Pero ¿qué pasó? Él decidió irse. Y aquí es donde estamos nosotros, tomando decisiones fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Dice que él juntó todo y se fue. Y se fue a una provincia alejada. La Biblia aclara, en esta versión que yo estoy leyendo, dice que se fue a una provincia apartada. ¿Pero apartada de quién? Apartada del Padre. Él se fue a una provincia apartada de su Padre. Y estando en ese lugar apartado, sin la supervisión de su Padre, sin estar bajo el abrigo de su Padre, sin la presencia de su Padre, allí fue donde él malgastó todo. Dice el versículo 14, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En ese momento, hasta ese momento la Biblia nos cuenta un hombre, un joven independiente. La Biblia nos está mostrando hasta este momento un joven empoderado, lleno de la herencia, con los recursos que le dio su padre. Pero en el versículo 14 hace una especificación. Oye, llegó una escasez en esa tierra, empezó a faltarle. Y a partir de ahí vamos a ver una metamorfosis en este joven. Este mismo joven que estaba poderoso, que sentía que wow, que podía comerse el mundo. Y así nos sentimos tú y yo cuando salimos de Cuba. Yo me sentía así, poderoso, sin miedo a nada. Yo decía, sí, vamos a hacerlo, porque siempre me sentí respaldado de Dios. Y te lo digo abiertamente, me he sentido respaldado de Dios todo el tiempo. He sentido la mano de Dios en todo el momento. Pero nosotros como seres humanos necesitamos un punto de inflexión para reconocer que necesitamos a Dios. Somos así. Cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios. Cuando hay un momento de inflexión, un momento de escasez, un momento en que se enreda la pita, como decimos, en ese momento nos acordamos. ¿Y qué le pasó a este joven? Este joven estaba, dice que desperdiciando, en otras versiones, en estudios teológicos dice que estaba con prostituta, que estaba gastando, y la Biblia solo dice, en esta versión dice, empezó a vivir perdidamente, o sea, empezó a vivir conforme a sus pasiones y empezó a honrar cosas que quizás no hacía junto a su padre, porque si no, no se hubiese ido a una tierra lejana. Él se fue a una tierra lejana creyendo que su padre no lo iba a ver. Y en el versículo 14 podemos verlo. Hará falta. ¿Cuántas veces has estado en situaciones que tú has dicho, wow, Dios mío, ayúdame? ¿En cuántas ocasiones hemos podido decir, Señor, yo escucho las historias de las estafas, escucho las historias de cómo la gente les roban, escucho historias terribles. Y cuando hemos hablado con estas personas, oye, pero dicen, no, Dios, o sea, todavía no han llegado al punto en el que necesitan entender que Dios, no fue eso lo que Dios preparó para ellos, no fue eso. Y mi pregunta es así al aire, ¿cuántas estafas yo necesito para entender que necesito que Dios pelee por mí mis batallas? ¿Cuántas situaciones difíciles, que no te estoy diciendo, Dios no envía ninguna de esas situaciones difíciles, por favor, no me malinterpretes, yo no creo, y te lo digo abiertamente, yo no creo que Dios mande enfermedades, ni creo que Dios mande situaciones, ni permite. Yo creo que nuestras decisiones tienen consecuencias. Si nosotros salimos de la bendición de Dios y dejamos a Dios a un lado, Dios no puede operar en nuestras vidas. Pero yo no creo que Dios te castigue. Esas frases demoníacas que te dicen Dios te castiga si te alejas de Él, Dios no es así, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que protege. Sí te corrige,
porque te ama con amor eterno, como cualquier padre lo haría cuando un niño quiere meter su mano en la corriente. Eso no significa que esté abusando, significa que quiere protegerlo. Pero no creo que un padre cuando ve a su hijo cogiendo corriente diga, ay, qué rico, qué alegría que te cogió la corriente, porque ahora vas a reconocer que yo tengo la razón. Perdónenme, pero ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios al que yo amo con mi vida y al que le sirvo. Yo sí creo que como seres humanos necesitamos ese punto de inflexión nosotros, donde hacemos un stop y decimos, espérate, ¿qué estoy haciendo? Esto me salió mal, lo otro me salió mal. Oye, qué bueno que pasan estas cosas, ¿sabes por qué? Porque nos acercan a Dios. La estafa, la jefa del magazine, el otro, ese temor que sientes todos los días que te montas en el metro porque la policía te pueda coger. Oye, yo no sé a ti, pero eso a mí me acerca a Dios. A mí me acerca a Dios. Es decir, Dios mío, estoy en tus manos. Estoy en tus manos y pase lo que pase, yo te voy a honrar. Y dependo que tú me sostengas, que tú me guardes. Padre, guárdame. Así somos, así somos. Y hay una frase que se usaba mucho en Cuba, se usa mucho, los cubanos saben que somos muy de dichos y de frases. Y es cuando dice, el ave solo se acuerda que no tiene casa cuando llueve. Y no dice ave, dice otro animal, pero me pareció un poquito más protocolar decir el ave. Y así nos pasa. Este hijo estuvo viviendo perdidamente hasta que se le acabó el dinero y hasta que empezó a escasear, porque no solo hubo escasez, sino que también hubo hambre en esa tierra. Dice que empezó y ¿cuál fue la respuesta de él? Mire, si este hijo, en el momento en que él dijo, bueno, no tengo nada, porque aquí vamos a encontrar una metamorfosis. La metamorfosis ahora se va a hacer cada vez más evidente. La necesidad de Dios se va a hacer más evidente. Él dijo, wow, no tengo dinero, no tengo dónde estar. Quizás usted y yo hubiésemos dicho, oye, voy a virar para la casa de mi papá. Pero hay obstáculos que impiden regresar a esa casa. Y lo vamos a ver más adelante. Hay obstáculos que impiden volver. ¿Qué hizo este muchacho? Mire, este muchacho no regresó donde estaba su padre. Mira lo que hizo. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. No quiero que nadie se sienta juzgado. Yo no quiero juzgar a nadie. Estoy hablando a nombre personal. Estoy hablando de mi vida. Yo solo te estoy exteriorizando lo que está dentro de mí. Mire lo que dice en el versículo 15. Él no fue para donde estaba su padre. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Así, dejé la traducción justo así porque es lo que dice, para que apacentase puercos. Y muchas veces pensamos, muchas veces creemos que al arrimarnos a personas, otras personas, míreme, entienda de una vez que lo que tú necesitas no te lo puede dar una persona. Lo que tú necesitas no te lo puede dar el sexo. Lo que tú necesitas no te lo da Tinder, no te lo da ninguna de estas aplicaciones, Voodoo. Ninguna de estas aplicaciones podrá saciar tu deseo y tu necesidad de ser amado y de ser protegido. Porque este muchacho lo hizo, se arrimó a una de las personas de ese territorio, o sea, de esas personas que vivían también lejos con sus características y para los cuales lo malo que él estaba haciendo era perfectamente normal. Entonces, él creyó que este hombre le iba a ayudar, lo iba a recibir y resulta que le dijo, bueno, lo que tengo para ti es vete para una finca que tengo y en esa finca tú eres el que le vas a dar la comida a mis puercos. Y es lo que lamentablemente está pasando en la vida de muchos, que nos acercamos a personas pensando que nos van a acercar a Dios o nos van a resolver, y lo único que hacen es degradarnos aún más con el objetivo de humillarnos, porque inconscientemente la raza humana es así. Las personas sin Dios, oye, sé que hay muchas personas que son buenas. Yo bendigo mucho, bendigo y oro por cada una de esas personas que en los grupos, en cada uno de estos grupos en los que estamos transmitiendo, ustedes los ven cómo se preocupan, mandan dinero. Pero yo no estoy diciendo que esas personas, no tengo ningún problema con esas personas, gloria a Dios, qué bueno que lo hacen, síganlo haciendo. Pero lo que te quiero aclarar es que la necesidad que tú tienes dentro de ti solo te la puede saciar Dios. Solo tu Padre puede saber y puede darte lo que tú necesitas. Solo tu Padre puede decirte, ven, yo te voy a dar, yo te voy a cubrir, yo te voy a sostener. Y no estoy hablando solo de dinero. Las personas te pueden enviar dinero, las personas te pueden enviar un número de teléfono, te pueden buscar, averiguar si estás preso o no. Pero, ¿qué pasa con el vacío que hay en tu corazón? ¿Qué pasa con el área que no termina de llenarse con nada, que no se termina con relaciones, que no se termina con alcohol, que no se sacia con cigarros? ¿Qué pasa con esa área? Basta de estar en los puercos, es hora de regresar a tu Padre.
Es hora de que tú digas, necesito volver a casa de mi padre, donde tú no eres un trabajador, tú eres un heredero. Y resulta que este hombre le dijo, vete para la finca, pensando él que le iba a dar, vete para la finca. Y allí, y dice que deseaba, esto es lo que pasó cuando llegó a la finca, dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Nadie le daba. Y es triste, pero hasta que entendamos esto, vamos a tener que seguir pasando por situaciones difíciles porque esto significa que nadie puede darte lo que Dios puede darte. Y él deseaba llenar su vientre, él quería, pero dice que nadie le daba. Y esto no significa que no sean buenas personas, significa que no pueden saciar el área que Dios sacia. No pueden, dice que volviendo, si ya llegó un punto de inflexión, somos tú y yo, cuando ya decimos, wow, espérate, yo necesito regresar a Dios. Yo necesito salir de esta condición, yo necesito parar este ciclo de tormento, de sufrimiento, de tristeza. Dice que volvió en sí. En el versículo 17, cuando volvió en sí, él dijo, wow, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él volvió en sí, dice, cuánta gente trabajan para mi Dios, cuánta gente honran a mi padre y trabajan para mi padre y tienen abundancia de pan. ¿Y qué hago yo aquí pasando hambre? Y esta frase significa que él aceptó su condición. Y no podemos volver a Dios hasta que no lo aceptemos. Dice que él aceptó su condición. La impresión que me da es que él entendió, él le fue revelado y dijo, wow, pero yo soy bobo, ¿qué estoy haciendo? Recordó que tenía un padre que lo amaba. Él recordó que tenía un padre que lo amó al punto de darle una herencia que según el tiempo quizás no le correspondía, pero su padre que confió en él, le dio la herencia y dijo, yo necesito volver. Yo necesito volver. Y hasta aquí, este es el enfoque principal que le quiero dar a esta tarde. ¿Cuántas cosas necesitas para entender que necesitas volver a Dios? ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que tú puedas decir, yo necesito regresar a Dios? Yo necesito que sea Dios quien pelee por mí. Yo necesito que sea Dios quien pelee mis batallas porque ya no doy más. Humanamente, ¿a cuánta gente nos hemos arrimado? ¿A cuánta gente le hemos pedido ayuda? ¿Y cuánta gente nos han enviado los cerdos? ¿Cuánta gente nos han dicho? Y eso no es lo que Dios preparó para nosotros. Eso no es lo que Dios preparó para nosotros. Donde tú estés. Gloria a Dios por la gente que te han ayudado. Qué bueno, que el Señor les bendiga y les triplique toda la bendición que han desatado sobre ti. Pero eso no es lo que Dios preparó para ti. Dios preparó una herencia. Y quizás la malgastaste, pero si sigues leyendo esta parábola, dice que el padre nunca le reprochó lo que había gastado. El padre lo recibió. ¿Qué necesitas para volver al Padre? ¿Por qué no vuelves al Padre? Y no volvemos al Padre por dos razones. Quiero hablarte de estas dos razones. Hay muchas razones por las que no volvemos a Dios. Pero quiero enfocarme en dos que creo que, viendo mi vida, son las principales. Yo hace muchos años estuve lejos de Dios. Yo hoy no me siento lejos de Dios. Pero hace muchos años, hace unos años atrás, yo pasé un proceso en mi vida que el resultado fue alejarme de Dios. Tuve 5 meses sin Dios. Y 5 meses intentando ser, y me sentí literalmente como yo me fui, traté de estar lo más lejos posible de Dios, traté de hacer todo lo contrario a lo que Dios le agradaba, como una manera de vengarme de Dios. Pero pasó el tiempo, pasaron esos 5 meses y fueron los 5 meses más amargos de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que hice me satisfajo, nada me produjo el deleite y el gozo que me produce quizás ahora mismo estarte compartiendo este mensaje y llegando a tu casa donde quiera que estés. Nada pudo saciarme. Nada pudo saciarme. Y en mi caso, estas fueron las dos razones principales que me retenían de volver a casa. Y la primera razón es el orgullo. Sí, el orgullo. Hoy hay personas que dicen, sí, yo creo que Dios es real, yo sé que Dios me ama, yo sé que es mi Padre, pero no. ¿Sabes qué pasa? Porque regresar a casa y regresar a la presencia de Dios significa reconocer que lo hiciste mal. Significa reconocer que todo fue un desastre. Significa reconocer que tu idea no estaba bien y eso duele. Eso demanda demasiado. Conozco personas que son capaces de todo. Personas que son capaces de limpiarte los pies, pero nunca son capaces de humillarse y decir, es verdad, tú tenías razón. Yo las conozco. Y en ocasiones yo he sido así.
Como cuesta decir, es verdad, tú tenías razón, yo soy el que estaba equivocado. Y el orgullo hoy mismo te está impidiendo regresar a los brazos de tu Padre. De decir, Señor, quiero volver a donde tú estás. Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Ese orgullo hoy te quiere impedir eso. Y el número 2 es el miedo a ser rechazado. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que Dios es igual que nosotros. En ocasiones creemos que Dios tiene las mismas funciones emocionales que tenemos tú y yo, y no es así. Creemos que Dios nos va a rechazar, nos va a reprimir, nos va a reprochar, nos va a despreciar. Pero entiende esto, y este mensaje necesitas enviárselo a alguien que sabes que está de verdad. Dios no te va a rechazar, Dios nunca te va a reprochar nada. Dios solo está esperando que tú regreses. Dios solo está esperando que tú digas, Padre, yo te necesito. Y miren lo que pasó. Vamos a regresar a la historia. Miren lo que dice aquí en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre. Perdón, vamos a leer primero el versículo 20. Dice, él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. En este momento, él decidió morir a su orgullo. Él decidió renunciar a su orgullo. Y dijo, oye, no tengo por qué aguantar más hambre. Yo no tengo por qué permitir que las cosas me sigan saliendo mal. Dios no me acusa ni me odia porque me fui de Cuba. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, mi Cuba. Cuando digo Cuba me refiero a cualquier parte de Latinoamérica que estés hoy aquí en Moscú y haya salido. Estoy hablando de esas personas. Dice, voy a hacerlo y voy a ir. Y le voy a decir, o sea, él lo pensó y lo preparó. Y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso significa morir mucho al orgullo. No es regresar, él no regresó a su padre, dijo, bueno, ya volví, ahora dame lo mío. No, él llegó con una actitud de humillación y le dijo, Señor, le dijo, Padre, ya yo no soy digno. Le dijo en el versículo 19, hazme como a uno de tus jornaleros. Él dijo, ponme a trabajar aquí, porque tú eres un hombre tan bueno y tan justo que aún tus trabajadores, vaya, tienen abundancia de todo. Cuidas de tus trabajadores y velas por ellos. Hazme un trabajador. Y yo no, ya no soy digno, versículo 19. Pero en el versículo 20, mira lo que le estoy diciendo. Porque tú y yo tenemos miedo a ser rechazados, pero mira lo que Dios va a hacer cuando tú decides volver. En el versículo 20 le dijo, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Mire lo que es un padre. Mire el padre que te estoy hablando y el padre que te estoy presentando hoy. Mira lo que hace el verdadero Padre, nuestro Padre Celestial. Y cuando aún estaba lejos, en el versículo 20 dice, su padre lo vio. Esto significa que su padre estaba esperando, significa que su padre estaba pendiente a que su hijo iba a volver. Y fue movido a misericordia, dice, y corrió. El padre no se quedó frío ni prepotente, sino que salió corriendo y se le echó al cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, hizo exactamente lo que él pensó que iba a hacer. O sea, le dijo, ya he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, versículo 22, mucha atención, porque esto es lo que está ocurriendo en este momento, en este domingo 3 de abril, 2 y tanto de la tarde, 2 y 51 de la tarde. Esto es lo que el Señor, y a la hora que lo estés viendo, quizás después en la noche, mañana, durante la semana, donde quiera que veas este mensaje, el Señor, esto es lo que está esperando el Padre por ti. Dice el Padre en el versículo 22, dijo, el Padre dijo a su siervo, traer la mejor vestidura y vestirle y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Y traer al becerro grueso y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor está listo a regocijarse contigo. El Señor está listo a regocijarse contigo. El Señor está esperándote. Donde estés, donde estés. Por la razón que te haya separado de él, el Señor está listo a esperarte. Está listo a esperarte. Y te pido, escribe en los comentarios si quieres, luego al privado y necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos tu petición, tu nombre. Queremos servirte y queremos trabajar para Dios y para ti. El Señor te está esperando, hijito. Te está esperando, te está esperando, te está esperando. El Señor no te acusa por salir de Cuba. Lo que te acusa son tus acciones al separarte de Él. Dios no se ha alejado de ti. Y tú dices, bueno, pastor, ¿cómo yo vuelvo? Sí, ya renuncio al orgullo, está bien, renuncio al orgullo. Está bien, acepto que Dios, ya renuncio también al temor de ser rechazado. ¿Cómo regreso a casa? Y aquí quiero que prestes mucha atención porque esto puede ocurrir justo ahora. No necesitas muchos días para regresar a casa.
necesitas regresar a casa ahora mismo, ahí en tu trabajo. Si me estás oyendo con tus audífonos, si estás en el metro, si estás en un magazine, si estás en la construcción, si fuiste al baño un minuto para escuchar un fragmento de esta prédica, si alguien te lo comparte durante la semana, recuerda que esto lo puedes hacer justo ahora y el Señor te recibe. Número 1, reconoce tu condición. Necesitas reconocerlo. Necesitas reconocer que has estado lejos de Dios. Por las razones que sean, eso no es importante. Lo importante es que tú reconozcas, wow, estoy lejos de Dios. Que tú puedas reconocer que estás lejos de Dios. Necesitas a Dios. Solo los que necesitan algo son los que reciben algo. Si no lo necesitas, es así. Solo el que tiene hambre es el que recibe comida o busca comida. Es así. Número 1. Número 2. Tome la decisión de regresar. Y él lo dijo. En el versículo 20, levantándose, vino a su padre. Él no solo se quedó en palabras, dijo, voy. Dice que se levantó y fue. Se levantó y fue. Y quiero acercarme porque quiero que escuches esto bien cerquita, como bien privado. Necesitas reconocer que Dios es la fuente. Necesitas regresar a ese lugar en el que Dios lo era todo. Necesitas regresar a ese lugar donde Dios te daba todo y te sostenía. Tercero, renuncia al orgullo y al temor. No permitas más que el orgullo y el temor a ser rechazado sean los que definan tu vida. Dice que él fue y le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se presentó abiertamente y le dijo, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tienes que ser libre del orgullo. Y número 4 y fundamental, estas son las partes que más me rompen de Dios y más me gusta de Dios. Número 4, paso número 4 para poder regresar a casa es déjese amar. Tú necesitas dejarte amar. Dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Señor esta tarde quiere besarte. El Señor esta tarde quiere sostenerte. El Señor esta tarde quiere velar por ti. El Señor quiere que tú regreses a su casa esta tarde. El Señor quiere que tú estés lleno de su presencia. El Señor no quiere que tú estés viviendo en escasez y viviendo en problemas. El Señor no quiere que tú andes dependiendo de gente extraña que solo te están enviando a los cerdos y que a ninguno les interesa en realidad que tú regreses a tu condición actual. Solo quieren que tú les sirvas y que tú vivas para ellos. Pero tu Padre Celestial te está esperando. Y en esta tarde queremos orar por ti. En esta tarde queremos, si tú entiendes que esta es tu condición, yo quiero pedirte que tú donde estás, ahí donde estás, quizás no puedes hacerlo públicamente porque estás en un lugar público, pero quiero que tú repitas en tu mente y en tu corazón estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco mi condición y reconozco que estoy lejos de ti y reconozco que te necesito. Hoy yo decido volver a ti. Yo renuncio al orgullo, renuncio al temor y decido regresar a tus brazos. Reconozco que lo hice mal, reconozco que me alejé de ti, pero creo y acepto que eres un Padre bueno, eres un Padre justo, que me amas, que me sostiene. Yo lo acepto y lo recibo. Vuelvo a ti en el nombre de Jesús y me dejo amar, me dejo amar, me dejo amar por tu presencia, me dejo amar por tu palabra, me dejo amar, Señor, por tus brazos. Yo recibo tus brazos, yo te permito amarme y te permito llenarme de tu presencia, Padre. Yo me lleno de tu presencia en esta hora. Ahí donde estás, el Señor te puede llenar justo ahora. Que el Señor te llene de gozo y de paz donde estés. En tu mente, renuncia a los pensamientos que te puedan hacer creer que es en vano lo que estás haciendo. Renuncia ahora mismo en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra y a través de la cruz del Calvario. Nosotros atamos y cancelamos todo demonio que te acusa, todo espíritu que te hace sentir sucio, sucia, que te hace sentir que tú no vales nada, que te hace sentir indigno. Nosotros en el nombre de Jesús anulamos esas atmósferas justo ahora y te cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que la presencia de Dios está llenando tu casa. Está llenando tu casa ahora, está llenando tu lugar, tu mente, tu cuerpo. La presencia de Dios te está llenando justo ahora y te está haciendo sentir amado, te está haciendo sentir acepto, te está haciendo sentir cubierto por la sangre de Cristo. Vamos, recibe ahora, recibe la presencia de Dios. Enviamos la palabra sobre tu vida, la palabra de sanidad, la palabra de fe,
la palabra de amor. El Señor no ha terminado contigo. El Señor no te diseñó para darle comida a los puercos. El Señor no te diseñó para estar separado de Él. Vuelve a casa. Vuelve a casa y toma la decisión justo ahora. El Señor no te llamó a esta tierra para que mueras, ni te llamó para que estés en la calle pasando hambre. El Señor no te llamó a esta tierra que estés tirado en una esquina y dependiendo y sufriendo el desprecio de los que son de tus coterráneos, de las personas que viven en este país. El Señor no te diseñó para eso. El Señor te diseñó con una herencia. El Señor te diseñó con un llamado precioso. Vuelve a casa. Vuelve a casa, porque tu Padre está esperando. Y esa casa es una casa que no es un lugar físico. Esa casa no está en Cuba. Esa casa no está en tu país, en ningún lugar del mundo. Esa casa no es un lugar físico. Esa casa es un lugar espiritual. Esa casa es su presencia. Y esa casa es justo ahora donde estás. Esa casa, la presencia y los brazos de tu Padre te rodean ahora en el nombre de Jesús. Te rodean, te rodean. Déjate amar, déjate amar. Déjate rodear por su presencia. Déjate amar por la presencia. Dios está contigo, Dios te ama. Y si tú nos estás viendo por primera vez y tú nunca has dicho, quizás yo creo en otras cosas, yo nunca he sabido de ese Dios, quiero decirte que hay un único y verdadero Dios. Con todo respeto, con todo amor, desde el amor de Cristo te lo digo, no hay más Dios que Cristo. No hay nadie que pueda saciar tu corazón que Cristo. Nadie puede llenarte de Cristo porque Dios es amor. Nuestro Dios es amor y es el Dios que te presento en esta hora. Es el Dios que te presento en esta hora. Si quieres ser parte de esta familia y quieres recibirlo, levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, yo te recibo como mi Padre, te recibo como el único Dios de mi vida y renuncio a todo. Renuncio a todo porque creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que pagaste el precio de mi maldición y llevaste mi enfermedad. Yo lo creo y soy tu hijo en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, haznos llegar tus datos. Queremos comunicarnos contigo. Tú que has visto este video, queremos comunicarnos contigo. Y deja que la palabra de Dios siga trabajando en ti, porque la palabra no regresa vacía. Van a pasar los minutos y las horas y el Señor va a seguir trabajando contigo, va a seguirte revelando que es tu Padre. Permite que tu Padre se manifieste en tu vida. Vuelve a casa. Toma la decisión ahora de volver a casa. Una casa que no es un lugar físico, una casa que no es un país. Esa casa está donde quiera que estés. Esa casa comienza, la puerta de esa casa es la decisión de volver a los brazos de tu Padre. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Y que nada te saque de él. Que nada te saque de ese lugar. Nada. Nada. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengas una semana maravillosa. Un gusto, es un honor. Para mí es un honor poderte compartir lo que he recibido del Señor, nuestro Padre, de mi Padre, de tu Padre, de nuestro Padre que nos ama, que nos sostiene, que nos perdona. Ese Padre que sabe cuánto nos equivocamos, que sabe cuántos errores cometemos. Ese Padre que no le importa lo que hemos hecho, no le importa. Y aún así nos sigue amando. Y sigue diciendo: tú eres mi hijo, estoy contigo. Ese es el Padre, ese es el verdadero Padre. Ese es el verdadero Padre. Que esta semana sea la mejor semana de tu vida. Estamos en contacto, por favor. Déjanos saber de ti. Déjanos saber cómo estás. Y seguimos en contacto. Que el Señor te bendiga siempre. Que puedas disfrutar de su presencia como nunca antes en tu vida. Y que nunca te alejes de Él. Un abrazo grande. Nos vemos próximamente.